Bienvenidos nuevamente, amigos televidentes, a su programa Viva Mejor. Como les dije antes de este corte comercial, vamos a tener hoy un programa interesante. ¿Por qué? Porque hace tiempo que no vemos una enfermedad que estamos notando hoy de una manera preocupante, todavía no, pero sí ya extraña. Ok. En la historia siempre ha habido pestes. Las pestes son traídas, o los historiadores refieren, los médicos, que antes escribían de una forma muy llamativa, hablaban de los humores, del ambiente, etcétera, etcétera. Y esas cosas hoy, gracias a Dios, están mucho más estudiadas, más personalizadas. Sin embargo, no dejan de tener razón en ninguno de los conceptos que describían. Ok, las pestes vienen como por dos vías, ¿no? La vía aérea y la vía digámoslo así, de comida, por alimentos y por la mano, ¿no? Y también una tercera tipo de pestes es una zoonosis, es decir, enfermedades que pasan de los animales a los hombres. Ok, les quiero hablar de una enfermedad que hace mucho tiempo no se veían casos, o se veían, mejor dicho, muy pocos casos. Epidemiológicamente, los casos en el país están creciendo. Es una enfermedad que se llama la fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea fue una peste en el año 1300, 1400, ¿verdad? Una peste que diezmó sociedades y específicamente la sufrimos aquí en la Hispaniola. En ese momento la sufrimos con grandes pérdidas. Sin embargo, hoy con la avanzada tecnología farmacológica que hay, no representa un gran problema, gracias a Dios. Pero los casos en nuestro país están creciendo. ¿Ok? ¿Qué es la fiebre tifoidea? La fiebre tifoidea es una fiebre causada por una bacteria. La bacteria se llama Salmonella typhi, que es distinta a la bacteria Salmonella que da la salmonelosis, que es otra enfermedad completamente distinta. Estamos hablando de una enfermedad que es un poco más agresiva. Porque la salmonela, bien sea la tifis o la común, por llamarla de alguna manera, tiene una forma de atacar bastante particular, no, porque hay varias bacterias que atacan así, pero es muy tóxica para el cuerpo. ¿Por qué? Porque hay bacterias que atacan y se reproducen y con el número de bacterias es que hacen un daño. Pero hay bacterias que segregan sustancias que son tóxicas al organismo. Y cuando estas sustancias entran en el torrente sanguíneo, actúan como si las bacterias hubieran entrado en el torrente sanguíneo aún sin entrar. Entonces, con simplemente tener la Salmonella typhi en alto número como para producir infección, porque no es de la flora normal de nuestro organismo, ¿ok? Y esa bacteria produce toxinas, nos da, ellas entran al torrente sanguíneo y nos dan sintomatologías como si tuviéramos una septicemia, es decir, bacterias dentro de la sangre, pero en realidad no las tenemos, en realidad apenas ellas están en el intestino. Y por eso es que hay que tener cuidado, porque es una enfermedad que una vez que pasa el periodo de incubación es peligrosa en el sentido de que avanza muy rápido, ¿ok? Y aunque es autorresolutiva, eso quiere decir que el cuerpo puede combatir la salmonela y vencerlo. No siempre sucede así. Por eso, incluso hay vacunas contra la fiebre tifoidea, ¿ok? Y nos las ponen cuando la famosa tifus, ¿ok? Y por eso, y las ponen en el esquema de vacunación. Sin embargo, las vacunas y su refuerzo muchas veces no son suficientes, y cuando hemos estado expuestos a un gran número de bacterias de Salmonella typhi, aunque tengamos la vacuna, podemos sufrir la enfermedad. Ok, es imposible que ustedes diagnostiquen en su casa la fiebre tifoidea. ¿Por qué? Porque empieza como una gripe normal, pero con síntomas gastrointestinales. Es decir, hay fiebre,
hay malestar general, entonces uno no sabe si tiene gripe, si tiene dengue, si tiene una faringitis, uno simplemente se siente como mal. Ok, luego hay un dato un poquito más certero, que es que empieza a dar evidentemente fiebre, porque se llama fiebre tifoidea, que va en aumento, es decir, ahorita la tengo en 38, después 38.5, al otro día en 39 y en la noche 39.5 y puede llegar hasta 40, 41 grados y podemos delirar. Es una fiebre, la han descrito como fiebre delirante y eso significa que es una fiebre muy fuerte, muy peligrosa porque nos puede hacer convulsionar a los adultos. Imagínense a los niños. ¿Ok? Y esta enfermedad, además de la fiebre y la debilidad general muy marcada, cursa con diarrea. ¿Ok? Que es como el diagnóstico diferencial de algunas otras enfermedades, ¿no? Resulta que se siente mal, como si tuviera gripe, como quebrantado por la fiebre y tiene diarrea. Bueno, eso es riesgoso porque podemos tener esa fiebre tifoidea que hacía muchos años no se veía en el número de pacientes que se está viendo ahora en el país. Entonces, ¿cómo se transmite? Porque vamos a estar claros, no es un virus, no es una bacteria, no es un hongo que se transmite por el aire. O sea, no es un síndrome viral respiratorio. Eso quiero que lo tengan claro. La fiebre tifoidea se transmite a través de agua y de alimentos contaminados, especialmente de aguas contaminadas. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que si una persona, como se transmite vía oral fecal, es decir, uno se la introduce por la boca y la esparce o la diseminación es a través de las heces. Entonces, si una persona se limpia mal las manos, tiene poca higiene o deja los alimentos mucho tiempo al frío con elementos contaminados como cuchillos, como cucharas, incluso haber manipulado los alimentos y que queden ahí, la bacteria se va a reproducir. ¿Ok? Y si se reproduce y ustedes tienen las manos contaminadas, cada vez que ustedes le den la mano a alguien, les toquen, pasen algo, pueden estar diseminando el virus, la bacteria sin ustedes saberlo. Y por eso es tan peligroso porque se disemina bastante rápido. ¿Ok? Y por eso es que lo tienen tan en control. ¿Por qué? Porque como requiere diagnóstico médico y la gente no va fácilmente al médico, cuando llegan al hospital o a la clínica o a consulta, ya están en deshidratación moderada a severa. ¿Ok? Ya la fiebre está muy alta y posiblemente haya que hospitalizar. Entonces, si una persona pasa con una fiebre de más de 48 horas y al tercer día no se le quita, por favor, hay que llevarlo al médico. O sea, ¿qué estamos esperando? Que la persona se complique, que convulsione, que se deshidrate, que se desmaye, que se le quemen neuronas. Cuando la fiebre pasa de 39.5 a 40, algunas neuronas se dañan para siempre. ¿Ok? Y es por eso que somos nosotros los médicos somos tan insistentes en regular la fiebre, en que la fiebre no suba de 39 grados centígrados. Porque la fiebre es verdad que ayuda a matar, es algo natural que ayuda a eliminar los organismos que nos están haciendo daño. Pero llega un momento en que también daña nuestras células naturales, es decir, las que nos defienden y también cualquier otro tipo de células, ¿no? Y es por esto que la fiebre, si pasa de 38.5 grados centígrados, hay que controlarla con medios físicos, o sea, bañándonos en agua fría o en agua tibia, que es mejor, ¿ok? Con pañitos de agua fría en la frente, y por supuesto con los antipiréticos, ¿ok? Que nuestro médico nos recomendará cuál es el mejor para nosotros.
¿Qué más da la Salmonella typhi cuando está dando la fiebre tifoidea? Bueno, además del malestar general, de la fiebre, de la diarrea, puede estar acompañado, como cualquier otra enfermedad gastrointestinal, de náuseas, de vómito, de delirios, de migrañas, de sensación de debilidad y astenia, ¿no? Se parece mucho a cualquier otra enfermedad bacteriana gastrointestinal. Lo que pasa es que dura un poquito más de días si no se trata a tiempo. Y el cuerpo puede curarse solo. Es decir, el cuerpo tiene suficiente carga como para, en las defensas, como para luchar contra la fiebre tifoidea. Pero evidentemente hay casos en que falla, porque aún hoy puede morir gente de fiebre tifoidea. Entonces tenemos que caerle adelante. ¿Cómo le caemos adelante? Con el tratamiento. El tratamiento, gracias a Dios, es muy fácil, muy sencillo, pero tiene que ser regulado por el médico y es a partir de antibióticos. Entonces, vale la pena hacerse un hemograma, porque en el hemograma nos va a salir si lo que tenemos es una bacteria atacándonos o un virus atacándonos. Evidentemente, como es una bacteria, la fórmula va a estar bastante hacia la izquierda y nosotros entonces vamos a poder tratar con antibióticos específicos. Los antibióticos para la Salmonella typhi son bastante comunes y gracias a Dios resultan con una alta efectividad, pero hay que cumplir el tratamiento completo. Cuando nosotros no cumplimos tratamiento completo de un medicamento, esa bacteria queda débil, pero crea en su interior una estructura que le advierte y le ayuda a luchar contra el medicamento la próxima vez que venga. Si usted destruye la bacteria completamente, ellas no tienen cómo producir ese anillo interior, que les va a ayudar a combatir los antibióticos. Por eso es que si una persona toma un tratamiento antibiótico y no los cumple completo, si no cumple, por ejemplo, la mitad, o se toma 2 días y como ya se siente bien no vuelve a tomar, esas bacterias quedan débiles, pero se regeneran, o sea, vuelven a ser fuertes. Y al volver a ser fuertes, dicen, esto no me va a pasar más. Y crean una nueva estructura en su interior que les ayuda a ser más resistentes, valga la redundancia, con el antibiótico específico. Por ejemplo, si es amoxicilina, con la amoxicilina. Si es con la penicilina, con la penicilina. Si es con la cefalosporina, con la cefalosporina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos por eso que cumplir los tratamientos completos, aunque nos sintamos bien. La fiebre tifoidea puede durar 3 días, pero también puede durar 15, ¿ok? Mientras más días dure la fiebre, la enfermedad tiende a complicarse más. ¿Y cuáles son las complicaciones? Bueno, primero, convulsiones por fiebre, ¿ok? Esa es muy común en niños y ancianos. Segundo, debilidad general, que es impotencia o incapacidad para hacer nada. ¿Ok? En tercer lugar, diarrea y por lo tanto deshidratación. Deshidratación que junto con la fiebre puede llegar a ser importante y podemos morir deshidratados. Y es de hecho la causa más común de muerte en la fiebre tifoidea. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo, como tenemos algo gastrointestinal, tenemos el intestino inflamado, no nos provoca comer ni tomar nada, porque nos duele, literalmente. Entonces, como nos duele, preferimos no tomar ni comer nada. Cosa muy mala, porque debilitamos nuestras defensas y por lo tanto las bacterias podrán colonizar más y mejor nuestro intestino e incluso entrar o ingresar, que sí pasa, a nuestro sistema interno, a nuestro sistema de homorregulación y producir septicemia real, no septicemia química, sino septicemia física con bacterias en el interior. Esto es importante entenderlo, porque si no, nosotros vemos las cosas como con una simpleza, ¿no? A nadie le gusta gastar dinero para ir al médico, pero vale la pena hacerlo,
porque estamos evitando una complicación y sobre todo, y más importante, estamos evitando una secuela que puede llegar a ser incluso preservación de la vida. Y es por esto que es tan fundamental poder decir con toda la conciencia del mundo que la fiebre tifoidea sigue aún hoy, después de 500 años, 600 años o 700 años, no sé cuándo exactamente fue la epidemia mundial, sigue matando gente. O sea, sigue complicando a los grupos más vulnerables, que cuáles son ancianos, niños, ¿verdad? Y personas que tienen problemas con el sistema inmune, que son inmunodeprimidos, o que las fiebres lo hacen convulsionar. Estas 4 personas de riesgo son, hay que estar muy pendientes de que no se compliquen. Bueno, hablamos ya de algunas complicaciones del virus. Otras son por aumento de tanto de la fiebre como de las secreciones. Nos puede dar, complicársenos esta bacteria con un virus respiratorio o con una bacteria respiratoria. Y eso es fatal, porque entonces tenemos doble carga de cosas, creando toxinas, reproduciéndose y creando todavía más complicaciones o cuadros más agudos de lo que veníamos presentando hasta ahora. Entonces, es algo que tenemos que controlar, tenemos que regular, tenemos que cuidar. Y sencillamente, lo más característico de la fiebre tifoidea es la fiebre. Entonces, es lo que nos va a permitir una fiebre que no desaparece, no cede fácilmente con acetaminofén. Entonces, una fiebre que no cede con acetaminofén, llevarla al médico, porque puede ser algo muy grave. ¿Ok? Diferente es la salmonelosis, que también hay una epidemia, pero como la salmonelosis es muy autorresolutiva, es decir, sola se cura en 48 horas, no le damos tanta importancia clínica. Tampoco es que vamos a mandar a ir al médico, porque la salmonela, en la salmonelosis, que la da una prima de la salmonella tifus, de la fiebre amarilla, la salmonela es una bacteria que entra en el intestino, se reproduce y con su reproducción crea el cuadro entérico. Es decir, se inflama el intestino, hay más agua en los intestinos porque hay menos absorción y por lo tanto hay diarrea, evacuaciones líquidas, que son muy fétidas, o sea, son especialmente fétidas. Los libros describen que que tiene un componente sulfúrico o de azufre, las heces huelen a huevos podridos, que es el olor más descriptivo que pueden dar los médicos cuando lo señalan en la literatura. Todos coinciden con que huele como si hubiera enterrado huevos para podrirlos, o como si un huevo estuviera podrido, que cuando vienen del campo es un poco más normal que cuando vienen de las polleras, ¿no? Esto es muy característico, pero ¿qué pasa? Que no puede durar horas la salmonelosis. Sin embargo, mientras más joven se es decir, los niñitos, o cuando ya se tiene una limitación en la ancianidad, pueden ser peligrosas. Las salmonelas pueden ser peligrosas porque la salmonela se va a comportar como un factor altamente deshidratante. No llega a ser como el cólera, pero sí llegamos a tener hasta 20 evacuaciones en un día, quizás con abundante cantidad, depende de lo que comamos y bebamos, ¿ok? Y eso va a hacer que nos debilitemos, absorbemos mucha menos agua de la que consumimos. ¿Por qué? Porque el intestino está inflamado, porque el intestino grueso está rápido, el peritactismo está aumentado, y por lo tanto vamos a tener heces diarreicas, evacuaciones líquidas, que si son en abundante cantidad, es decir, más de 10 en un día, y no lo reponemos con líquido, podemos caer en un estado de deshidratación.
Yo no sé si ustedes entienden, yo no sé si ustedes son conscientes de que lo más peligroso para el organismo es el estado de deshidratación. Sin agua las células no funcionan, sin agua las células se dañan, sin agua los organelos de las células se rompen por dentro y se crea toda una cadena interna que termina en la apoptosis o en la necrosis de la célula, es decir, con la desaparición o con la ruptura de la célula. ¿Ok? Y esto hace que un daño muy grave. ¿Por qué? Porque esas células se pueden romper en el hígado, se pueden dañar en el riñón, se pueden dañar en los pulmones, se pueden dañar en el cerebro, se pueden dañar en cualquier parte. ¿Ok? Y una vez que están dañadas son difíciles de reparar. Por eso es que la deshidratación es tan peligrosa, por eso es que mandamos tanto a cuidar, por eso es que es un fastidio la gente, pero todo el mundo tiene que aprender que tiene que tomar sus 10 vasos de agua al día, que de 250 mililitros, no vasitos de 7 onzas ni mucho menos. 250 mililitros, un vaso normal o una taza de esas donde se prepara el mock, esos son 250 mililitros, uno se toma 4 de esas tazas, se toma 1 litro de agua. Por lo tanto, hay que tomarse 10 tazas de esas para tomar 2.5 litros de agua, que es lo que debemos consumir en el trópico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el sol, el calor, la humedad hace que liberemos agua también a través de la piel. Y por lo tanto, nuestro proceso de deshidratación es mucho más rápido que en Estados Unidos o que en Europa, que aunque sea en verano, ellos no tienen humedad y por lo tanto mantienen más el agua en su piel, a diferencia de nosotros. Entonces, amigos televidentes, hay que cuidarse de los dos tipos de salmonela. La salmonela tifus, la más peligrosa, que da la fiebre tifoidea, y la salmonela común, que da la salmonelosis. ¿Ok? Ambas se tratan con antibióticos. Una, incluso la salmonelosis gastrointestinal o la gastroenteritis por salmonela, se cura hasta sola. Muchas veces lo que hay es que estar observando hasta que pase. Es como una especie de intoxicación alimentaria, pero que dura un poquito más días y tiene unos síntomas un poco más fuertes. Pues la intoxicación alimentaria solo es la sensación de llenura hasta que uno evacúa o vomita. En cambio, la salmonelosis no ocurre así. O sea, ese proceso dura horas, se acompaña de debilidad general, incluso puede generar fiebre si las toxinas de la salmonela, que también las tiene, entran al torrente sanguíneo, sin causarnos la fiebre, la cantidad e intensidad de fiebre que causa la salmonela tifus con la fiebre tifoidea. Espero que hayamos aprendido. Esto se conoce poco porque epidemias de fiebre tifoidea se presentan cada vez menos. Pero sin embargo, está a punto de elevarse los casos sobre lo que normalmente se presentan en el país y a los médicos nos han dado una pequeña alarma. Y esa alarma quiero transmitírsela a ustedes para que no seamos casuística y personas que nos hayamos logrado enfermar de eso, que es tan fácil evitarlo. ¿Cómo se evita la salmonelosis? Teniendo cuidado en dónde se come, cómo se come y con qué se come. ¿Ok? Si uno no lava bien los alimentos, tiene mucha posibilidad. Es decir, las verduras, las frutas, hay que lavarlas para consumirlas. No hay que darlo por supuesto. Si nosotros vamos a establecimientos de poca higiene, corremos un riesgo mayor. De hecho, nosotros no sabemos casi nunca si el lugar tiene buena higiene o no, tenemos que confiar. Pero si sabemos que un lugar tiene mala higiene, si sabemos que un lugar es como muy riesgoso, pues mientras hay una epidemia lo tachamos y cuando la epidemia se acabe, pues volvemos. ¿Ok? Y esto casi siempre viene acompañado, las aguas contaminadas, los alimentos contaminados, con múltiples factores, porque todo crece al unísono. Entonces, nosotros podemos consumir amebas y podemos consumir bacterias y podemos consumir virus todos al mismo tiempo y provocar en nuestro cuerpo diferentes tipos de enfermedades. Espero que les haya gustado este programa, pero sobre todo espero haberles creado conciencia. Y no se vayan, que la semana que viene volvemos con más, pero no solo la semana que viene. Después de este corte comercial seguimos con más de Vida Mejor para ustedes. Y la semana que viene volvemos con un programa también muy interesante. No dejen de sintonizarnos por Carivisión, por AME 47 y a través de nuestra cuenta de YouTube en Viva Mejor RD.